Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paloma Navarro y voy a hacer el análisis de Funes el Memorioso. Soy del área de humanidades. Funes el Memorioso es un cuento que lo escribió el escritor argentino Jorge Luis Borges. Bueno, primero que nada me encantaría contarles un poquito de este cuento, la sinopsis, un poquito nada más. Bueno, en este cuento vemos que Jorge Luis Borges aparece en la obra, que es que conoce a Ireneo Funes, el personaje principal del cuento. Bueno, les voy a platicar entonces. El cuento nos platica de un hombre que es de verdad extremadamente culto llamado Ireneo Funes. Este hombre tiene muchas habilidades que nosotros no tenemos. Bueno, Ireneo Funes sufría de un síndrome llamado hipernemsia, que es lo contrario de la amnesia, o sea, que no olvidaba nada, de verdad, nada. Bueno, y las habilidades eran que de verdad no olvidaba ningún detalle. Y cuando tú le preguntabas la hora, él te la decía sin ver el reloj y exactamente la hora con los minutos y los segundos. Bueno, también Funes creó un sistema de numeración que por ciertos números correspondía a una palabra. Si sombrero para él era 4.80, él no conocía la palabra sombrero. Para él era 4.80. Borges nos platica cómo para Funes es una maldición recordar todo mediante números. Bueno, y como les dije, solo es una pequeña sinopsis. De verdad que les recomiendo que si pueden, léanla. No saben qué buena está. De verdad, tienen que leerla, sí o sí. Bueno, me gustaría que pasáramos a la parte del análisis. Yo, Paloma, siento que es un cuento muy difícil de entender, no solamente por el lenguaje, sino que no sabes qué es la idea que te quiere dar Borges. Te enreda muchísimo en la historia y te quiere hacer creer que de verdad la historia es real, de verdad. De algunos cuentitos que he leído de Borges, en todos viene con un vocabulario muy extenso y difícil que para principiantes en la lectura es difícil de comprender, pero siento que si lo repites y pones mucha atención va a ser muy fácil de entender. Después de haber leído alrededor de 4 veces el cuento, me di cuenta que uno de los personajes que también aparecía en el cuento era el escritor, el autor del cuento, Jorge Luis Borges. Para saber el tiempo del cuento es difícil, tendríamos que fijarnos en esas características que nos menciona el cuento para saber en qué tiempo es. Nos habla de su forma de comunicación, son las cartas, entonces estamos hablando de un tiempo ya pasado. Creo yo que Jorge Luis Borges y Funes se complementan dentro del cuento, ya que uno dice ser que es muy amigable, muy sincero, y Funes, por su estado que no se puede mover, está amargado, triste. Por último, me gustaría dar mi opinión acerca de este cuento. Yo siento que este cuento fue de mi agrado, sí, fue difícil de entender, pero la trama de verdad es muy interesante. Yo el fin lo cambiaría un poquito, lo haría un poquito más dramático, pero siento que Jorge Luis Borges nos llevó hasta el final con esa curiosidad y con esa catarsis que siempre nos provoca en sus obras. Si me preguntaran cuál sería el final perfecto para Funes Memorioso, yo diría que la historia nunca acabara, que dejara de verdad al lector en suspenso y que pueda haber una segunda y tercera parte de este maravilloso cuento. Gracias.